Buenos días a todos. Primero voy a presentar a Aurelio, que Aurelio es tenor. Él ha estado 40 años cantando diariamente en el Teatro Real y en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Él es el Fantasma de la Ópera, por ejemplo, en Madrid y tal. Él es uno de los grandes, aunque luego vaya a decir que no, pero de los grandes de la ópera en España, que tenemos la suerte de que sea de Granada y que viva en Granada. Y que siempre ha sido toda mi trayectoria dramatúrgica, dramática, teatral. Él ha estado a mi lado de la primera obra que hicimos, que aquí a la gente le resultó la primera obra que hicimos un poquillo rara, pues era Mi relato y fuga en 4 espirales. Ya tenía un nombre que era poco comercial, ya de por sí. Y nada, y quiero agradecer a Antonio y a todas las personas del ayuntamiento, a Salva y al alcalde Antonio, por haber contado conmigo para hacer una obra de teatro para Illora. Es decir, no es una obra de teatro que se ha hecho por hacer una obra de teatro, que daba igual donde se representara o da igual donde fuera, sino se ha hecho explícitamente e implícitamente para Illora. Creemos que se habla, en la obra se habla del legado del gran capitán, de María Manrique, y ese que quería que fuera un poco el legado mío hacia lo que yo considero mi pueblo, aunque no tengamos ya ni casa aquí, pero el que yo considero mi pueblo, el pueblo de mi padre, etc. Nosotros, cuando Antonio me pidió hacer un texto con María Manrique como figura principal, yo no sabía exactamente quién era María Manrique, no tenía ni la menor idea. Es una figura hiper desconocida. De hecho, Lola, que está ahí detrás, que ella es María Manrique, la actriz que va a representar a María Manrique, pasó el otro día por el monasterio de San Jerónimo y dijo, vengo a ver la tumba de María Manrique. Y se sorprendieron en el mismo monasterio de San Jerónimo que le preguntaron por ella. Dice, pero tú sabes que es la mujer del gran capitán, tal y cual. Y dice, no, ella se hizo la despista, ¿no? Pero no, nadie va a verla, nadie sabe quién es María Manrique. Y yo tampoco tenía ni idea, pero lo bonito de hacer un texto, sea teatro, sea ensayo, sea un texto lírico de ópera o sea un texto periodístico, da igual lo que sea, es la investigación. Cuando empiezas a investigar sobre la figura de un personaje y te das cuenta de todos sus recovecos, es donde tú también creces como persona. ¿Y por qué? Porque te planteas las cosas. Es decir, no es una cuestión de contar esto pasó así, esto pasó así, esto pasó así, desde tu punto de vista, porque cada historiador tiene su punto de vista, dependiendo también desde el punto de vista desde el que se analice la historia. Es decir, no es lo mismo un punto de vista sociocriticista, que es quizá el que más trabajo yo, es decir, en qué ha influido el entorno en el personaje para que ese personaje actuara como actuaba, o sociológico, que parece que es lo mismo, pero no lo es. Sociológico es en qué influye ese personaje en el entorno, o desde un punto de vista marxista, o psicoanalista, o feminista, da igual. Es decir, cada forma de entender la historia es diferente. Pero lo importante es, sobre todo, sacar lo que él entienda que es fundamental en esa historia. Cuando yo escribo los textos en general, sea Boabdil, sea María Manrique o sea Cautivos, intento unir la parte física, es decir, los acontecimientos que pasaron realmente, esos eventos puntuales de una vida, de una historia que se pueden poner linealmente, con los acontecimientos espirituales. Es decir, ¿qué le acontece a un ser humano para que tome decisiones en su vida de una o de otra manera? ¿Qué significa? Es decir, ¿qué significó, por ejemplo, para María Manrique que Gonzalo Fernández de Córdoba conquistara Illora? O que de pronto la exiliaran a Loja cuando tenían el virreinato de Nápoles. ¿Qué pasa por dentro de ellos? ¿Qué significa eso para ellos?
¿Cuál era su relación con el Gran Capitán? Eso es casi imposible de demostrar. Es decir, es casi imposible de demostrar con nosotros que estamos aquí ahora. Es decir, ¿tú por qué has tomado esta decisión, no? Es decir, seguramente si tú dices ahora mismo, yo he tomado esta decisión por esto, pero si te preguntan dentro de 10 años, seguramente tu razonamiento sea diferente o tu pensamiento sea diferente porque tú has cambiado, no eres la misma persona y ese sentimiento ha cambiado seguro, de una forma o de otra. Y entonces, esa relación entre lo físico y lo espiritual para mí es fundamental en la manera, yo no digo de entender la historia, sino de entendernos a nosotros mismos. Los acontecimientos están ahí, están escritos en los libros, pero detrás de los acontecimientos y de las personas hay una realidad que es muy interior, que es la del alma. Y yo creo que eso es lo realmente fundamental. Yo cuando visité, me enseñó Juan Peña el castillo. Yo no había venido al castillo. Yo sí conocía todo el pueblo, pero no había entrado nunca al castillo. Y Juan me enseñó el castillo y digo, ¿aquello qué es? Hay un agujero en el que se ve algo que ellos dicen, bueno, que no saben que es un aljibe. Dicen que es un aljibe, pero no están seguros de que sea un aljibe. Digo, pero esto tiene visos de que fuera algo anterior, mucho anterior. Esto yo incluso te diría que es hasta prerromano. Yo sin saber nada de historia, yo no sé de historia, yo no soy historiador. Y a mí esto me atrae mucho. Es como un cenote, como los cenotes son como esos estanques de agua que hay debajo de las pirámides mayas y tal. Y esto atrae algo, tiene un poder que no es lógico. Y aparte, de hecho, la roca que ahora mismo no está custodiando tenía muchas conexiones de agua, llegaba el agua hasta ahí, por eso también se puso ahí el campamento romano cuando se puso. Pero es que creo que ese cenote, o lo que llamamos ahora mismo aljibe, eso era muy anterior, me llamaba ancestralmente. ¿Y por qué no darle esa connotación mágica también a la roca de Illora, a la roca del castillo? Porque si estaba ahí el castillo era por algo. O sea, no llegaron. Hay muchos sitios donde tiene muy buenas vistas. De hecho, si te subes a Parapanda seguramente tengas hasta mejores vistas que desde aquí. ¿Por qué se puso aquí? Y sentir esa energía, esa línea espiritual, ancestral, esotérica, también era fundamental quizás para entender el por qué el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y María Manrique fueron felices aquí. Y luego, por otras connotaciones, ¿por qué eran tan generosos a ellos? ¿Por qué María Manrique le dio todo a Isabel la Católica cuando se le quemó el campamento de Santa Fe? ¿O cuál es la motivación de Gonzalo para ser el primero en asaltar los castillos? O ser el que comandaba los ejércitos, el primero, no mandando a los otros delante. Son preguntas que quizás son necesarias hacernos para también entender por qué nosotros en el siglo XXI actuamos de una forma o de otra. Y entonces cuando uno dramatiza un texto, es decir, cuando uno entra en esa investigación y luego da paso a la dramatización de un texto para hacerlo teatro, que no es lo mismo que hacerlo novela, entramos en otra serie de connotaciones. Tenemos que hacerlo. Shakespeare, ¿no? El Rey Lear o Macbeth se basa en textos históricos. Federico García Lorca se basa en textos históricos, o en hechos puntuales. Bueno, me refiero a históricos no significa grandes eventos. Bernarda Alba, pues eran anécdotas que pasaban en su pueblo, o por ejemplo cuando mete el episodio de la librada, es decir, que una mujer ha enterrado a su niño muerto entre unas piedras y tal, y le han descubierto unas piedras. Eso salía en el periódico. Eran hechos puntuales. Sí. El dramatizar significa encontrar lo más profundo del ser humano para que el espectador pueda encontrar algo de sí mismo. No lo que el autor ha escrito, o lo que el director pueda entender, o lo que el actor pueda entender, sino cada uno de los espectadores lo va a recibir de una forma, lo va a recepcionar de una forma que a lo mejor no lo tenían pensado cuando se sentaron a ver la obra y vamos a ver la historieta, ¿no?
Bien, esta obra está escrita, está hecha para hacerse en 3 fases. Una, la que vamos a ver mañana, que es una obra de 1 hora, 55 minutos, 60 minutos, expresamente para mañana. Luego de ahí se va a extraer una teatralización de unos 20 minutos, media hora, para las visitas guiadas, para el castillo, porque me parece fundamental que venga gente de fuera de Illora aquí a Illora, me parece fundamental. No puede ser que estemos a 30 kilómetros de Granada y estemos tan separados del mundo. Necesitamos mover el pueblo. Y luego se va a hacer una obra un pelín más larga, alrededor de 1 hora y media, con un desarrollo más de los personajes y de la intrahistoria. Como yo he vivido esto, que es como escritor, como investigador, bueno, yo también como un poco actor, porque también voy a hacer una pequeña parte como Boabdil, sí me gustaría, por ejemplo, ahora que Aurelio, que está aquí, pues hablará un pelín también de lo que él ha vivido al recibir el texto y al interpretarlo, y también a ser codirector, porque me ha ayudado mucho en la codirección con Lola. Y luego sí que también le preguntamos algo a Lola. Bueno, ante todo, buenos días, encantado de estar aquí, algo inesperado para mí, pero Jesús siempre cuenta conmigo y yo ya desde mi jubilación en Granada definitiva, pues estoy muy feliz de que Él cuente conmigo como actor y fundamentalmente como amigo. Lo primero que tengo que decir de Él es que es un intelectual y es un estudioso de todo lo que hace, y toda su ascendencia está en Illora. Yo la primera vez en mi vida, aunque soy de Granada, aunque no se note, porque he vivido 38 años en Madrid desarrollando mi profesión, él es un enamorado de Illora. Y yo no sé si ha nacido aquí o no, su familia es de aquí han vivido y han tenido un desarrollo amplio de sus vidas. Y no sé a través de quién le propuso. Bueno, decir que nos presentó hace muchos... De Antonio. Hace muchos años nos presentó una amiga mía, mezzosoprano, en Madrid. Él me enseñó sus obras y yo caí subyugado, enamorado. De él no, porque es muy feo, pero de su forma de escribir sí. No pensaba que, siendo tan joven como era en ese momento, pudiese haber tanto talento y tanta enjundia en lo que describía. Entonces me enamoré de él, le comenté ya, cuando yo llegaba ya con más de 60 años, ya empezaba a retirarme de la profesión de cantante lírico, y le comenté ciertas cosas que no había podido desarrollar a lo largo de mi vida, y él las puso en práctica. Y ahí se fraguó una amistad que espero que dure mientras yo viva. Y hablando ya más concretamente después de esta introducción, porque veis que no me gusta hablar, pues diré que cuando me presentó la idea, que aún no la tenía del todo configurada, yo leí los textos y, como siempre, están llenos de una profundidad ya no metafísica, sino personal. Desarrolla los personajes con unas características muy interesantes, existenciales fundamentalmente. Y eso sí que me subyuga a mí cuando tengo que leer algún texto o que interpretar el texto. Se mete en el alma de la persona que habla. Lo podréis comprobar si mañana asistís a este evento. Describe a María Manrique con una sensibilidad, con una feminidad y con una intelectualidad dignas de premio en este desarrollo literario, desde mi modestísimo punto de vista. Del Gran Capitán nos hace ver, sobre cartas históricas, no sé si modificadas en algún punto para facilitar la dramatización, la sensibilidad amorosa de este hombre. No solamente su faceta de guerrero empedernido, de soldado visceral, sino de estratega militar, que era un gran estratega. Nos lo hace ver su alma, su corazón, sus sentimientos, su dolor, su angustia. Y lo de Boabdil, esta amistad que yo desconocía, que él ha sido quien me ha iluminado en este aspecto,
entre el Gran Capitán y Boabdil. El tratamiento de Boabdil es muy interesante. Él tiene una obra específicamente de Boabdil, un monólogo que es fantástico. Si alguna vez tenéis la posibilidad... que si Dios quiere estaremos aquí el 16 de agosto. Eso es, pues no os lo perdáis. Si Dios quiere y el ayuntamiento. No os lo perdáis porque de verdad que os vais a emocionar. Él me ofreció ese monólogo a mí, pero perdonad esta licencia, era mucho peo para la burra, como yo digo, ¿no? Todavía tenía que estudiar mucho, un texto muy complejo, es más de una hora, un monólogo exclusivo, hora y media, y yo ya no tenía muchas ganas de estudiar tanto. Lo ha hecho él, incentivado por mí, porque no quería hacerlo. Digo, lo has escrito tú, tienes cara de moro, tú tienes que hacer esto mejor que nadie. Y en efecto, cuando lo vi en el Palacio de Congresos me quedé completamente aplastado en la silla. Es una maravilla de texto. La interpretación es manifiestamente mejorable, pero el texto es muy bueno. Agradecer a nuestra María Manrique, nuestra Lola espectacular, que está espectacular y os va a encantar. Lola, ven si queréis. Sí, vente que te conozcan. Esta es nuestra María Manrique. Y... Uy, esto... Sí. Ha tenido que hacer una labor de estudio muy grande. Que sí, nos porque ella. lo hemos hecho en un tiempo récord. Y otra cosa para finalizar de lo que quiero decir. Yo sabía que la mujer del Gran Capitán se llamaba María Manrique, pero no sabía absolutamente nada más. Y vais a descubrir cantidad de cosas maravillosas en este personaje que ella os lo va a introducir. Y lo que tampoco sabía es que las joyas que Isabel la Católica vendió para que Cristóbal Colón pudiese ir a las Américas eran de María Manrique, no eran de Isabel la Católica. La inmensa mayoría de esas joyas y de esos vestidos con los que se toma Granada y Boabdil le entrega las llaves eran de María Manrique, que era una gran dama, una gran señora, muy inteligente y llena de amor. Gracias. Buenos días, me llamo Lola y estoy encantadísima de estar hoy aquí, porque aparte es la primera vez que vengo a este pueblo. De oídas sí lo conocía, pero nunca lo había visitado y me parece maravilloso lo poquito que he visto, o sea que me va a enamorar. Y bueno, pues deciros que para mí ha sido un privilegio, primero que Jesús pues haya contado conmigo, aún no sé por qué, no se lo he preguntado, misterios de la vida, pero estoy encantadísima y llena de satisfacción de trabajar con dos personas que para mí es que son un referente ahora mismo en el mundo del artista, ¿no? Porque son muy completos y sobre todo tienen algo que deben de tener hoy en día todos los artistas: humanidad y humildad, y ellos pues la derrochan. En este personaje de María Manrique, igual que ellos, yo no lo conocía. María Manrique, mujer del Gran Capitán. Cuando ya te metes en ese personaje tan bien descrito por Jesús, porque, claro, quieres conocer más. ¿Cómo quieres conocer más? Te vas a las bases de datos que hoy en día tenemos. Y es que no aparece prácticamente nada sobre ella. Pero él, pues no sé dónde, habrá escudriñado algunos lugares y bueno, pues he aprendido muchísimo de una mujer que mañana entenderéis mis palabras y que, aunque sea la roca del Gran Capitán, yo creo que ambos eran su roca, ¿no? Y son personajes con un carisma y un magnetismo y una personalidad aplastante. Y María, pues una gran señora, muy generosa y un referente. Yo no sabía que ella había sido la que había introducido el arte renacentista en Andalucía y en Granada, ¿no? El arte renacentista italiano. Y bueno, pues para mí de verdad que es un placer, que espero estar a la altura y espero que mañana disfrutéis pues como nosotros vamos a disfrutar también, metiéndonos en ese papel tan bonito y retrotrayéndonos al siglo XV. Muchísimas gracias.
Fijaros si fue importante la figura de María, que hay una calle muy famosa en Granada, que es la calle Duquesa, que es la transversal de la Facultad de Derecho. Yo hice Derecho. Y se llama calle Duquesa. Pues yo no sé por qué se llamaba calle Duquesa. Y es que todo el barrio se llamaba el barrio de la Duquesa, porque cuando empezó a hacer la capilla mayor María Manrique para ella y para Gonzalo, porque no era para Gonzalo, o sea, era para los dos, en la misma igualdad, en el mismo nivel. Que es que eso es fundamental, que pensamos, no, es que es un mausoleo para el gran capitán. De hecho, así también nos lo han ido vendiendo siempre, e incluso en las guías turísticas. Es que no, es que es exactamente al mismo nivel María Manrique y Gonzalo Fernández de Córdoba. Pues se llama la calle Duquesa por María Manrique. Fijaros si era famosa, que se llama calle Duquesa. O sea, no tiene que decir Duquesa de Sesa o María Manrique, no sé qué. Es la calle Duquesa. Todo el mundo sabe quién era. Y de hecho luego fue la principal mecenas, ella y los descendientes de San Juan de Dios. Fijaros la importancia que tenía. Sin ellos, sin ella, San Juan de Dios no hubiera podido llegar hasta donde llegó tampoco. Es decir, hay una cantidad de cosas. Fíjate si era importante y estaba tratada en igualdad por Gonzalo y por el resto de las personas, que ella llevaba las negociaciones con el Papa directamente, con el Dux de Venecia, con el rey de Francia, directamente. No era Gonzalo, era ella la que negociaba, era ella la que hablaba por él. Gonzalo se dedicaba a su estrategia, a esto, tal. Y era un matrimonio, por así decirlo, tan desprendido, que lo que ellos querían dejar era un legado espiritual, un legado de valores, de principios, que fue lo que enamoró a Isabel de Portugal, mujer de Carlos V, y a Carlos V, que estaba buscando un verdadero hombre que representaba los valores de los que él quería dotar a su imperio. Y sin embargo no lo conocía, porque Fernando el Católico opacó literalmente las dos figuras. De hecho, lo endeudó de tal manera que hasta que no se casó Elvira con Luis González de Córdoba, estaban arruinados totalmente. Elvira es la hija de María, una de la hija. Fijaros, hasta que no llegó Isabel de Portugal, que coincidió en el monasterio de San Jerónimo, ella intentando hacer la capilla mayor, y ella, que hubo una tormenta, se tuvo que quedar allí, y coincidieron y se conocieron. No se conocían, o sea, fijaros, es que no habían pasado ni 10 años, ya no se conocía la figura del gran capitán, ¿no? Es lo que se llama ahora las cancelaciones, ¿no? Es eclipsar cualquier conocimiento de quien sea porque no conviene. Y no era cuestión de ser María, era que no le convenía a Fernando el Católico, políticamente, o como fuera, o simplemente por soberbia personal. Y sin embargo ella estaba en el pueblo. Fue, permitidme la comparación, salvando las distancias y los momentos y todo eso, una Mariana Pineda. Y voy a explicar el porqué. Mariana Pineda, en la historia real de Mariana Pineda, no era nadie. No era una persona conocida ni nada de eso. Pero sin embargo, el pueblo lo convirtió en una especie de Juana de Arco cuando fue injustamente condenada, asesinada, etc. Ella no era republicana, no existía el concepto de república. Ella no era liberal, pero el concepto liberal en ese momento era ir en contra de la tiranía de Fernando VII, ¿vale? En contra de una tiranía que existía en ese momento. Pero sin embargo, ella, que no se había metido en nada y que el juez Pedrosa le tiende la trampa con la famosa bandera y tal, que se la mete en el horno de la cocina, ella, el pueblo la toma como una especie de ídolo. De hecho, hubo una revuelta que hubo 30 muertos en Granada por las revueltas que hubo de María Pineda. Y con María Manrique
pasa algo parecido. Ella resurge como un ave fénix por encima de todo lo demás. No resurge tanto el gran capitán. Ella es la que resurge, porque no le ponen al barrio no le ponen el nombre del gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba, ni nada de eso. Le ponen el barrio de la Duquesa. Fijaros la importancia que tenía esta mujer. Y es una pena por, esto ya meternos en temas históricos, de forma de interpretar la historia y tal, es una pena que figuras tan importantes, sean hombres o mujeres, se pierdan. Tenemos la suerte de estar en un lugar, en una localidad, que ha sido fundamental para muchísimas cosas. Pero es que ha sido fundamental desde la época prerromana. Y no nos damos cuenta. Y creo que deberíamos intentar, desde todos los ámbitos personales, institucionales, artísticos, empresariales, darle esa fuerza a Íllora, esa fuerza que ha tenido, que por eso fue el ojo derecho de Granada. Y fijaros, el ojo derecho lo trato en la obra, le di un matiz oculto, hermético, ocultista, hermético, porque podría ser el brazo derecho, ¿no?, que puede ser militar, pero ¿por qué es el ojo derecho? Mañana lo descubriremos en la obra. Y quiero agradecer a Lola y a Aurelio por el esfuerzo que han hecho en tan poco tiempo para poder sacar a la luz esta obra mañana. Y con esto quiero terminar. Si queréis alguna pregunta o lo que sea, encantadísimo, ¿no? Seguramente Aurelio la sepa responder mejor que yo. Y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y esperamos pues no defraudaros, y esperamos que de verdad sea algo que nos produzca una catarsis interior, una revolución interior, y que sea algo más que una simple historieta o un cuento o una historia para recordar fechas, sino que sea de verdad algo que nos mueva interiormente y nos ayude a pensar lo que sea cada uno y a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Muchas gracias.